espero se encuentren muy bien. Venimos con un video más, este video va a ser corto. Vamos a hablar de algo, un tema que me han estado pidiendo muchísimo, es cómo presupuestar o cómo sacar el cálculo de cuando hacemos letras corpóreas de Polyfam. El último video que subí al canal hablaba de cómo presupuestar letras de PVC, de acrílico, y mostraba el sistema de medirlo por centímetro lineal. En este caso vamos a hablar de cómo presupuestar las letras de Polyfam. ¿Sí? El Polyfam lo presupuestamos, o por lo menos yo lo presupuesto de una manera diferente. Es por volumen, ¿sí? Por cantidad de material que se utiliza, pero en este caso por volumen, por metro cuadrado o centímetro cuadrado. En este caso, entonces, cuando tenemos que cortar letras de Polyfam, 2 centímetros, 3, 4, 5, les voy a mostrar. Tengo una planilla Excel donde yo puedo poner algunas medidas, y con esas medidas me tira un proporcional de cuánto puedo cobrar, ya sea por corte, por material, por pintura. Pero en líneas generales uso este programa por lo general cuando son cortes pequeños, cuando son cosas chiquititas, y para no andar volviéndome loco pongo las medidas directamente. Pero si no, lo que hago es, por lo general, calculo 3 veces el valor de la placa, ¿sí? Si la placa me sale 1000 pesos, bueno, cobro cobro 3 veces el valor de la placa para hacer un cálculo rápido cuando tengo muchas cosas. Pero si no, vamos a ver que esta planillita nos va a ayudar mucho a calcular el precio del corte de Polyfam. Así que, sin más, suscríbete al canal, déjame un comentario, un dedito para arriba si te gusta el contenido, y si tenés alguna duda me lo dejáis, me lo escribís y vamos a estar respondiendo en cuanto podamos, ¿sí? Gracias a todos los que se suman a esta comunidad del canal, así que un abrazo grande a todos los amigos que siempre me escriben. Les mando de aquí, de Córdoba, Argentina, un abrazo grande. Vamos a la computadora a ver ahí cómo vamos a hacer para sacar este precio. Bueno, por ejemplo, si me piden cortar estas letras, gráfico 20 centímetros de altura, lo que voy a hacer es, en una placa, mi placa, o sea, mi CNC no llega a cortar toda la placa de 60 por 1,25, sino que es 1,15 por 55, es la medida máxima. Entonces yo voy a hacer un recuadro con esa medida, voy a así rápidamente, a grosso modo, acomodarlas, aunque obviamente se puede acomodar un poquito mejor, pero voy a acomodarlo para saber más o menos cuánto uso de material, porque lo que entiendo, el programa te calcula por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces estoy viendo acá cuánto uso y me da que uso 53 por 53, vamos a redondear 55 por 55. Con esa medida de cuánto yo voy a usar, por ejemplo, si me pidieran cortar, no sé, a ver, esto que está acá, ¿sí? 3 letras. Y bueno, listo. Entonces, ¿cuánto tengo? 20 por 45. 20 por 45 son las medidas que yo voy a usar, o en el otro caso 55. Vamos a ir al Excel y les voy a mostrar, poniendo esa medida 55 por 55, cómo vamos a poder sacar nosotros un precio final. Bueno, quería mostrarles este Excel. Este Excel no lo armé yo cuando yo compré la máquina, me lo pasaron. Fíjense, en el 2020 me lo pasaron. La verdad que no lo armé yo, pero me es útil. Yo generalmente muchas veces lo que hacía era, decía, bueno, de lo que tengo de costo de material lo multiplico por 3. O sea, si gasto 1000 pesos en material, cobro 3000 pesos. Y bueno, pues sumo pintura y todo eso, pero bueno, era todo un lío. Entonces con esto, para cortes pequeños, ando muy bien para presupuestar. Les voy a mostrar cómo hago. A donde dice aquí ancho 1 y alto 1, voy a poner las dos medidas. Dijimos que era, voy a gastar 55 centímetros por 55, ¿sí? Fíjese, perdón, primero acá arriba, material. Tengo la opción de elegir el ancho del material. Vamos a dejarlo en 20 milímetros, ¿sí? Y entonces vamos a poner 55 y 55. Si bajo, vamos a ver aquí abajo un poquito, me da el total. Espera. Aquí. Si yo bajo un poquito de la planilla, aquí abajo encuentro el total, que me da 1364 pesos. Fíjese que me está sumando también 200 pesos más extra, cargo fijo a cada placa, que es para mantenimiento de aguja o de lo que fuera, sí, de la máquina. Entonces me tira el precio, el valor de lo que sería, sí, el material con el corte. Esto es sin procesar nada, solamente meter la placa, ¿sí? Y cortarla y que salga cortada de la máquina.
Ahora, si hay que pintarla y todo lo demás, lo vamos a hacer aquí arriba, volvemos arriba, fíjense, subimos a la planillita que tenemos y me da la opción de acabado. Yo no lo uso mucho porque los precios están muy, me parece, no sé cómo se corrige esto, si alguien entiende y lo puede corregir y me ayuda. Cualquier cosa, esta planilla la voy a dejar, no sé si se puede poner en la descripción, si no me mandan el mail, en los comentarios me dejan el mail y yo se los reenvío por mail al Excel este y lo pueden de última toquetear, modificar, pero yo no soy bueno en esto. Entonces acá en terminación mate, esto generalmente, mira, lo vamos a poner y me da que para esta media placa 523 pesos, pero la verdad es que está muy flojo. Esto vendría a ser, estos 523 pesos mínimamente es de mano de obra, mínimo, y te puedo decir que te quedas medio corto por pintar esas letritas 500 pesos. Entonces lo que yo hago, por lo general no lo uso esto, directamente pongo que no y lo pongo a mano acá. Entonces digo, en esta placa, supongamos blanco y negro, por lo general yo compro, siempre tengo blanco y negro que compro por 4 litros siempre. Entonces directamente en eso, si yo le pongo, bueno, por media placa, y te voy a cobrar con pintura y mano de obra y 1200 pesos. 1200 pesos, entonces se lo sumo a mano directamente y me los va a sumar acá abajo, fíjese, me lo sumo acá abajo, 1200 pesos. Si necesito una plantilla, y bueno, en plantilla voy a gastar, no sé, 350 pesos una plantilla, estoy poniendo cualquier número, ¿no? Entonces, plantilla, hacer una plantilla de vinilo para pegar arriba y me los va sumando acá abajo. Entonces el total, pero no estaba bajando, perdón, el total aquí me lo va sumando aquí abajo, ¿sí? Me va sumando todo lo que yo estoy poniendo acá arriba, ¿sí? En la plantilla, el acabado de pintura, bueno, pegamento y todo lo que pueda necesitar, o una base de MDF, se lo voy sumando acá y acá abajo en el total me tira, ¿sí?, lo que voy a gastar. Sería bueno que si alguien conoce un poquito más de este programa de Excel, de cómo han sacado los cálculos y todo, para poder modificar el tema de los costos de la pintura. Para modificar el valor de la placa, si yo sigo bajando, ¿sí?, aquí voy a encontrar, ¿sí?, el valor de la placa aquí se le ponen los valores en rojo, se pone el valor de la placa completa de esta medida, de la otra. De todas formas, yo generalmente lo modifico acá, ¿por qué? Porque acá ahora yo lo tengo en 3.500 pesos esto, ¿sí?, en 3.500 pesos actuales ahora, la de 2, para que me dé este precio, 3.800 pesos. Media placa pintada yo cobraría 3.800 pesos, ¿sí? Eso es lo que estaría yo cobrando ahora. Pero bueno, espero que les sirva esto. No es un sistema demasiado que lo haya, como no lo hice yo, no lo entiendo del todo bien, pero bueno, simplemente uso esto. Si quisiera yo cambiar, bueno, antes de cambiar de placa voy a actualizar el precio acá abajo y este lo tengo en 4.500, ¿sí? Supongamos, entonces acá habíamos hablado que me daba 3.852. Si yo cambio a la placa de 3, ¿sí?, ya me lo cambió a 4.275, ¿sí? Entonces bueno, espero que les sirva, que les guste. Lamento, o sea, tienen esta fórmula por hacer. Me lamento que no tengo una técnica súper prolija, pero bueno, comparto lo que tengo, ¿sí? Si te sirve, bien, y bueno, si no, y tenés otra forma vos, puedes compartirla, y bueno, y vamos viendo cómo podemos llegar entre todos en la comunidad a poder tener una forma fácil de presupuestar. Pero creo que esto está bueno. Si hay alguien que entiende de Excel, que pueda revisar un poquito de cómo corregir el precio de acá de la pintura y todo eso, porque debe estar súper desactualizado, por eso te dan números muy bajos. Por eso cuando a mí me toman pintura y me piden un color, supongamos me piden rojo, y es un rojo específico, y un litro de látex rojo preparado, y te va a salir quizá entre 900 y 1.200 pesos, depende del color. Entonces mirá, solamente 1.200 ahí tenés en costo, entonces tenés que sumarle que 600, 700 pesos por pintura, entonces lo tenés que modificar acá. Pero está bueno que vos lo pones cargar a mano, le puedes poner, no sé, 4.440 y te los va a sumar acá abajo, ¿sí? Entonces bueno, aquí puedes modificar los precios, tiene más cosas acá, pero bueno, la verdad es que no
bueno, ahí está. Bueno, acá está el acabado. Habrá que toquetear y ver cómo se puede cambiar este porcentaje o cómo funciona, ¿sí? Pegamento, plantilla. Pero bueno, la verdad que lo uso muy poco porque bueno, Polyfan trabajo, pero no es mi fuerte. Pero por lo general uso esta planillita para calcular las cosas chicas, y si no uso el valor de la placa por 3, ¿sí? El valor de la placa por 3, y ahí le voy sumando pintura y el resto de las cosas que tenga que hacer. Pero bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó, te sirvió, si entendés que puedes mejorarlo, bueno, me escribís ahí, déjame en los comentarios tu mail y te lo reenvío, te lo paso para que lo puedas mirar, toquetear y cambiar lo que puedas, y lo compartimos con el resto de los usuarios, que seguramente hay muchos que les interesa el mismo tema. Así que bueno, desde ya te dejo un abrazo, gracias por suscribirte, gracias por la buena onda, los saludos que me dejan. Desde aquí de Córdoba, Argentina, los saludo y nos vemos en el próximo video.